Ya, vamos a unos ajustes. Ya. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ya. El objetivo de hoy día, chiquillos, tiene que ver con conocer cuáles son los tipos de fuerzas que existen en nuestro alrededor, ¿ya? Porque como yo les comentaba en la clase pasada, nosotros en todo momento estamos ejerciendo fuerza, ¿ya? En el momento que caminamos, en el momento en que levantamos algo, en todo momento nosotros, aunque no nos demos cuenta, ejercemos fuerza, ¿ya? Sobre todo también cuando estamos parados sobre la tierra, ¿ya? Que si mal no recuerdan, yo le había explicado que existe una fuerza que se llama la fuerza gravitacional, que la vamos a ver hoy día con más detalle, que si mal no recuerdan, tenía relación con la fuerza de gravedad de la Tierra sobre los objetos, ¿ya? Que era que permitían que los objetos estuvieran estables en la base y que no estuvieran flotando, ¿sí? Y que aproximadamente cuando hicimos los cálculos de peso, ¿cierto? Calculando la fuerza, era 9.8, ¿sí? Entonces, para partir, acá tenemos un minimapa conceptual en donde más o menos se define o se identifica la fuerza, ¿ya? Recuerden que la fuerza, chiquillos, es, como dice acá, es todo tipo de movimiento o el cambio de forma de algún objeto, ¿ya? La fuerza es siempre, cuando yo muevo un objeto de un lugar a otro, obviamente estoy aplicando fuerza, ¿ya? Ya sea cuando yo lo empujo, o ya sea cuando yo lo levanto y lo cambio de posición, ¿ya? También existen una de las características que es la deformación, que es cuando yo aplico un exceso de fuerza, ¿cierto?, en un objeto, lo que yo proporciono en este caso es una deformación del objeto. No sé si se acuerdan del ejemplo que yo les daba sobre patear una lata de bebida o de una lata esa, así chiquitita, ¿cierto? Cuando uno va, por ejemplo, uno pone la lata ahí en un lado, uno toma vuelo, ¿cierto? Va corriendo y patea la lata, después lo que va a ver es que en esa acción que yo hice hubieron dos cosas. Primero, cambié el movimiento, obviamente, porque de estar en este punto, ¿cierto? Yo al patearla se movió, ¿cierto? Y segundo, que hubo una deformación, porque yo al aplicar la fuerza, que la fuerza en este caso la apliqué en el pie, ¿cierto? Al aplicar la fuerza en la lata tendió a desformarse, ¿sí? Es importante entender, chiquillos, que en este caso nosotros podemos clasificar las fuerzas por dos tipos, ¿sí? Por contacto y por distancia. Por contacto simplemente, como la misma palabra lo dice, es cuando se ejerce un contacto y cambia el movimiento o cambia la fuerza o se deforma, ¿cierto? Que en este caso puede ser cuando nosotros caminamos, que es por inercia, ¿cierto? O cuando pateamos algún objeto, cuando movemos algún objeto, ¿sí? Pero también tenemos los tipos de fuerza que son fuerza a distancia, que aquí aparecen dos ejemplos. Hay otros más, ¿sí? Que los vamos a revisar hoy día. Pero principalmente tenemos la fuerza de gravedad, que ya se la había mencionado, ¿cierto? Y la fuerza de magnetismo, ¿sí? La fuerza de los imanes. Porque, claro, ustedes si colocan un imán a cierta distancia de un metal, por ejemplo, como sale ahí en la misma imagen, yo tengo unos alfileres a gran distancia, y coloco el imán, a medida que yo lo voy acercando, los imanes van a ir atrayéndose al imán. Perdón, los alfileres van a ir atrayéndose al imán, ¿sí? O por ejemplo, lo típico que uno hace cuando te viene a hacer una actividad con imanes, es que uno deja una moneda en la mesa y por abajo de la mesa uno coloca el imán y empieza a mover el objeto, ¿sí? Eso es fuerza por la distancia, ¿ya? Porque no necesariamente el cuerpo, en este caso el imán, ¿cierto? Tiene que estar en contacto con el otro objeto para poder moverlo o deformarlo, ¿ya? No es necesario porque, bueno, ahí vamos a ver que se producen diferentes cosas alrededor de este imán, que es lo que produce el movimiento, ¿ya? Tiene ciertas características, ¿sí?
La primera fuerza que vamos a ver es la fuerza de roce, como yo les decía, ¿cierto? Que principalmente es aquella que impide el movimiento entre dos cuerpos, ¿sí? Eso se debe principalmente, chiquillos, a un tema que nosotros vamos a conocer como el tema de la magnitud de la superficie, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una superficie lisa versus una superficie que es rugosa, ¿cierto? Que presenta así como, imagínense como pequeños montes, ¿cierto? Chiquititos. Si yo tiro una bolita, imagínense que estas superficies ambas están inclinadas, ¿ya? Si yo tiro una bolita, es más difícil que esta bolita se deslice en la superficie rugosa, ¿ya? En la que está así. ¿Por qué? Porque al tener estos movimientos, perdón, en este caso esta desviación en la Tierra, ¿cierto? Al tener esa desviación, lo que produce es que el objeto, en este caso, pierda la velocidad que tenía, ¿cierto? Pierda la fuerza, ¿ya? Va a avanzar igual, pero va a avanzar de manera más lenta, ¿sí? En cambio, si yo tiro una bolita en una superficie que está en este caso inclinada, ¿cierto? Tiro una bolita en una superficie lisa, nos vamos a dar cuenta que obviamente la bolita va a pasar más rápido, ¿sí? Hay en este caso menos fuerza de roce, ¿sí? Por lo tanto, el objeto obviamente se va a mover más rápido, ¿ya? Es importante entender que esta fuerza de roce, chiquillos, no solo se da entre cuerpos líquidos, o sea, perdón, cuerpos sólidos, también se da en cuerpos líquidos, ¿sí? Y en algunos casos en cuerpos gaseosos, ¿ya? El roce, chiquillos, se presenta en todo momento que uno realiza una acción, ¿ya? Sobre todo cuando uno camina. Ahí se ejerce principalmente esta fuerza de roce, ¿ya? Luego tenemos la fuerza gravitacional o en algunos casos llamada la fuerza de peso, que es la que ya hemos mencionado en varias ocasiones, ¿sí? Que tiene que ver con la fuerza que ejerce la Tierra. La Tierra tiene un centro de gravedad, ¿cierto? Así se le llama una parte que es como la parte central del núcleo, como que está aquí en el medio, ¿cierto? Y ejerce una fuerza de gravedad sobre todos los cuerpos, ¿ya? Lo que produce obviamente una atracción de los cuerpos hacia, en este caso, el centro de la Tierra, ¿ya? ¿Cómo se descubrió esta fuerza, chiquillos? Principalmente hubo un personaje que se llamaba Isaac Newton, ¿cierto? Que dentro de, en su momento de descanso, estaba leyendo un libro debajo de un árbol, como en esta imagen acá, y de repente a él, parece que yo les conté esta historia, pero de repente a él se le cayó una manzana en la cabeza y él no entendió por qué ocurrió esto, ¿cierto? Y a partir de esto, él necesitaba comprender qué es lo que ocurrió en ese momento. Es decir, por qué esta manzana que estaba acá arriba tuvo la necesidad de caer al suelo. ¿Ya? Ahí entonces donde él empezó a crear las leyes de Newton, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Que él explica a partir de diferentes establecidos, ¿cierto? De que existe un centro de gravedad en la Tierra, ¿cierto? Que es diferente en los otros planetas, es diferente en la Luna también, que proporciona que todos los objetos tiendan a caer, ¿ya? Tiendan a caer sobre la base de la Tierra, ¿sí? Es decir, lo que yo le explicaba de que todos los objetos no están flotando simplemente porque en la Tierra existe esta fuerza de atracción que hace que todos los cuerpos estén en la Tierra, ¿sí? Por eso hay los objetos mientras más pesados, ¿sí? Mientras más masa tengan o más grandes sean, obviamente mayor va a ser su fuerza de atracción, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero levantar, no sé, yo tengo un hermanito, ¿cierto? No sé, pesa, su masa es de 40 kilos, pongamos, ¿cierto? Yo lo quiero tomar en brazo y levantar, quizás no me cueste tanto como si yo quisiera levantar un auto, porque obviamente las masas de ambos objetos son diferentes. Por lo tanto, mientras el objeto sea más grande y más en más, es decir, va a pesar mucho más, ¿ya? Porque la fuerza de atracción se va a triplicar, ¿ya? Por eso es casi imposible que yo pueda levantar un auto con una mano, con dos manos o yo sola, ¿ya?
porque la masa es mucha y eso genera que existe una mayor fuerza de atracción, ¿ya? Por eso es importante comprender el concepto y la diferencia también que existe entre el concepto masa y peso, ¿ya? Recuerden que a la fuerza siempre, siempre la vamos a tener que relacionar con el peso, ¿sí? Entonces, ah, pero eso no es relevante porque ya lo vimos en función de hacerlo, de desarrollar los ejercicios. Es relevante saber cuál es la gravedad de la Tierra, que se acuerdan que era 9,8 y en la Luna era 0,1 y fracción, ¿ya? Eso es importante en efectos de realizar cálculos de la fuerza, ¿ya? Puede ser importante también en efectos de comprender por qué en la Tierra estamos adheridos a la superficie y por qué si viajamos alguna vez a la Luna nos vamos a dar cuenta que nos va a costar adherirnos a la superficie, ¿ya? Porque vamos a flotar en el espacio, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de fuerza que vamos a llamar la fuerza elástica, ¿ya? Que tiene que ver con cuando uno aplica una fuerza en un material elástico, como mismo dice la palabra, ¿cierto? Entonces, en este caso, podríamos relacionarla principalmente con resortes, ¿cierto? Que son como el ejemplo más clarificador de la fuerza elástica, ¿sí? En este caso, nos vamos a este primer ejemplo que dice que cuando una fuerza externa comprime el material elástico, se produce un efecto como si los resortes se comprimen. Obviamente, y aquí está la imagen, si uno comprime el resorte, ¿cierto? Obviamente el resorte cambia digamos, su estructura, porque ya no va a estar en una posición normal, sino que va a achicarse en este caso, ¿sí? Luego lo que yo hago, puedo dejar suelto este material, ¿cierto? Lo suelto, por lo tanto, el resorte va a volver a la misma posición inicial, ¿sí? Aquí eso es lo que yo le expliqué aquí, ¿sí? Que principalmente uno de los ejemplos de material elástico o de fuerza elástica es cuando nosotros hacemos presión sobre principalmente resortes, bueno, un elástico también, obviamente como lo dice la palabra, elástico, ¿cierto? Si uno estira un elástico, después lo suelta, posiblemente vuelva a su posición, a no ser de que yo estire demasiado el elástico y se rompa, lo que obviamente se produce una deformación, ¿ya? Pero es necesario entender que el principal objeto o característica de la fuerza elástica está relacionada con los resortes, ¿sí? Luego, chiquillos, tenemos la fuerza eléctrica, ¿sí? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo efecto de ella, pero estamos en constante, digamos, utilizándola de manera constante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, chiquillos, está cargado de manera eléctrica. Por ejemplo, cuando uno de repente toca alguna superficie de metal, nos da como la corriente que dice uno, que uno siente como una chispita de lo que hace que uno saque la mano, ¿cierto? Eso suele ocurrir muchas veces porque en ciertas ocasiones estos cuerpos, que por lo general nos pasa con cuerpos que son cuerpos conductores, cuerpos metálicos sobre todo, ¿cierto? El cobre, eh, los fierros, ¿sí? Que son cuerpos que traspasan fácilmente, en este caso, el calor, la temperatura, la energía, etcétera. Si yo en este caso toco un cuerpo que tiene estas características conductoras, posiblemente exista una diferencia eléctrica, ¿ya? Porque yo también, el cuerpo humano y todos los objetos chiquillos siempre van a tener una carga eléctrica, ¿ya? En ciertas ocasiones menor y en ciertas ocasiones mayor, ¿sí? Por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez alguien ha hecho ese ejercicio de cómo sale ahí la imagen, que tienen el globo, se lo frotan por alguna parte del cuerpo, en este caso el chaleco, el polerón, ¿cierto? Y luego se lo colocan acá en la cabeza. Lo que se produce acá es que obviamente los pelitos de la cabeza empiezan a levantarse, ¿cierto? Es bien común que uno lo haga a veces, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí en ese momento en donde
los pelitos empiezan a levantarse, ahí se está produciendo la fuerza eléctrica, ¿ya? Porque estamos poniendo en contacto, ¿sí? Dos superficies de diferentes, en este caso, diferentes cargas eléctricas, ¿ya? Eh, También hay otro que unas personas se flotan un globo en la cabeza, ¿cierto? Y pican pedacitos de papel y lo dejan en algún lado y después con el globo lo mismo. Con el globo lo pasan por encima de las hojas sin tocar las hojas, ojo, porque no es por contacto directo, es por distancia, ¿sí? Ponen el globo por encimita, ¿cierto? Y lo que produce es que estos papeles se pegan en el globo, ¿ya? Eso tiene que ver con la fuerza eléctrica, porque el globo yo al frotarlo en una superficie, ya sea en la cabeza, en los brazos, donde sea, yo le estoy cambiando, en este caso, su carga eléctrica. Estoy agitando las moléculas que tiene ese globo, ¿ya? Por eso se produce la diferencia de electricidad y por eso hay una reacción, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, supongamos, 3 electrones y 2 protones. Cuando hablo de electrones estoy hablando de las cargas negativas, y cuando hablo de protones, de las cargas positivas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo, como les decía, 3 electrones y 3 protones. Tengo igual cantidad. Si yo froto esto, ¿cierto? Y lo pongo en una superficie que, supongamos, tiene 2 electrones, lo que va a hacer este globo va a captar estos 2 electrones de esta superficie y los va a atraer. Por lo tanto, ya no van a ser 3 electrones los que va a tener el globo, sino que van a ser 5, ¿ya? Porque captó los dos de la otra superficie, por lo tanto, este objeto va a quedar cargado eléctricamente de forma negativa, ¿ya? Y al quedar cargado de forma negativa, lo que va a producir es una reacción, ¿sí? Y ahí nosotros nos podemos explicar por qué cuando yo toco un objeto me da la corriente, etcétera, ¿ya? No siempre tocando todos los objetos se puede producir esta diferencia de electricidad, ¿ya? Porque si yo toco un plástico probablemente no me ocurra nada, aunque yo tenga una diferencia de electricidad, y eso se debe principalmente porque el plástico, el papel, ¿cierto? No son materiales conductores de la electricidad, ¿sí? El plástico por lo general es un aislante, aísla que se traspase la electricidad, ¿ya? A diferencia del metal que sí es un claro conductor de la electricidad. Por eso los cables de tensión, estos que están arriba en los postes, ¿cierto? Tienen una cubierta de plástico, de goma, ¿cierto? Porque las personas los que trabajan arreglando estos cables, ¿cierto? Los que ponen la antena, etcétera, obviamente ellos tienen que estar en contacto con estos cables, ¿sí? Y si los tocan de manera directa, ¿cierto? A estos cables que están medio electrizados, si no tuviera esta protección de goma, probablemente a la persona le puede dar un shock eléctrico, ¿ya? Entonces, luego de la otra fuerza nos encontramos con la fuerza que se llama fuerza normal. Y ustedes dirán que la fuerza normal hay que asociarlo al mismo concepto de la palabra, fuerza normal, ¿sí? La normal, chiquillos, tiene que ver y tiene relación cuando un objeto está casi en reposo y, a ver, está en reposo de cierta forma porque no está en movimiento, pero dentro de este cuerpo, dentro de este objeto, se ejerce una fuerza, que es la fuerza de contacto, ¿ya? O fuerza de roce, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me dice la fuerza normal es que va a tener una magnitud y una dirección que son diferentes, ¿ya? Es decir, en este caso, como sale aquí en la imagen, ¿ya? La magnitud se va a relacionar hacia arriba y eh, espérenme. Ya. La magnitud, chiquillos, se va a relacionar hacia arriba y por lo tanto la dirección se va a relacionar hacia abajo. Una es hacia arriba siempre y la otra es hacia abajo, lo que va a generar una fuerza estable en el medio, ¿sí? Obviamente lo que va a provocar que el objeto no se mueva, ¿ya? Perdón, rayé la pantalla, espérenme un poquito, espérenme.
Que se me perdió el mouse. Ahí está. Ya, listo. Ya lo que les decía es que toda fuerza normal, chiquillos, es cuando los objetos, cuando yo dejo un objeto encima de otro. ¿Ya? Por ejemplo, yo dejo un libro encima de la mesa, los platos encima de la mesa, cualquier cosa encima de algo. Esa es la fuerza normal, ¿ya? Que se va a ejemplificar con una flechita hacia arriba y otra flechita hacia abajo, ¿sí? No necesariamente existe un movimiento, ¿sí? La principal característica, como les digo, es que la magnitud y dirección van a ir en sentidos contrarios, ¿ya? Aquí está la fuerza de gravedad que hace que este objeto se quede quieto, ¿cierto? Aquí, si ven esto que está hacia abajo, esta flecha verde que significa la P, esta es la fuerza de gravedad. Ya toda fuerza que esté indicada hacia abajo, toda flechita o vector que vaya hacia abajo, lo que me está indicando que es fuerza de gravedad, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza de gravedad de este objeto va a permitir que él esté estático, ¿sí? Y su fuerza normal va a ser quedarse, en este caso, quieto, ¿sí? A ver qué otro. Aquí lo mismo. Lo mismo acá. La fuerza a peso siempre va hacia abajo, ¿sí? O la fuerza de gravedad. Y la fuerza normal va a ir hacia arriba, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, la otra que llamamos fuerza-tensión, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce una cuerda, ¿cierto? O cualquier objeto sólido sobre una estructura, ¿ya? En este caso, en el caso de las manitos aquí, claro, la fuerza de tensión que se ejerce es la tensión de la cuerda sobre la mano de la persona, ¿sí? En este caso, la fuerza de tensión que existe es, en este caso, es este peso, ¿cierto? O la masa del auto que va tirando, ¿cierto? Con esto de acá, con respecto a este eje, ¿sí? Porque esta es la estructura que va a mantener la tensión, mantiene la tensión de este auto y mantiene la tensión de estos kilogramos, ¿sí? Por lo tanto, chiquillos, la fuerza de tensión siempre va a estar relacionada a un objeto que va a sostener algo, ya sea la mano como sale acá, ¿cierto? O sea, en este caso, esta como especie de grúa, pero va a hacer algo que va a hacer tensión en otro objeto. Por ejemplo, cuando los autos quedan en pana, hay otros autos que ayudan a estos autos que quedan en pana y los mueven, ¿cierto? Con una cuerda. A eso se le llama fuerza de tensión, ¿sí? En donde obviamente la persona ayuda de cierta forma, ayuda a que este auto tenga la tensión suficiente para poder moverse, ¿sí? Ya, entonces es importante entender que cuando uno le pregunte, cuando se les venga a la cabeza el concepto de tensión, ustedes lo relacionen con cualquier estructura que está afirmando otra cosa, que la otra cosa obviamente tiene que tener más peso o más masa, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de tensión es cuando uno juega a tirar la cuerda, ¿cierto? En el 18, cuando hay un grupo acá, otro acá, y tiran la cuerda. Ahí se está ejerciendo la fuerza de tensión, porque tenemos dos objetos ejerciendo una fuerza sobre una cuerda, ¿ya? Por lo general esta fuerza se da en engranajes como poleas, ¿cierto? Como lo había dicho recién, grúas, ¿cierto? Y estos engranajes que son de esta forma, ¿sí? Esa es la fuerza de tensión principalmente, ¿ya? Y finalmente tenemos, chiquillos, la fuerza magnética, que es la primera que hablamos, que principalmente es una fuerza que se ejerce por un campo magnético. Ustedes dirán, y obviamente este campo magnético lo que produce es un movimiento. Ustedes dirán, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético es el magnetismo que se produce esto es un campo magnético alrededor del cuerpo. Nosotros no lo vemos, ¿cierto? Pero se está produciendo el campo magnético. Espérenme, por ejemplo, en la fuerza de atracción, nosotros no lo vemos, pero se está produciendo acá un campo magnético, ¿cierto? Lo que produce de cierta forma que estos cuerpos
se puedan, el campo magnético se refleja así, con líneas curvas, ¿cierto?, alrededor de los objetos, ¿sí? Esto produce, chiquillos, que este campo magnético exista o atracción o repulsión, ¿sí? La repulsión, bueno, la atracción es cuando dos objetos, en este caso dos objetos con cargas magnéticas se atraen, ¿sí? Cuando yo pongo dos imanes se atraen, hay ciertos polos en donde ellos se atraen, pero no sé si ustedes han tenido alguna vez en las manos primero un imán y han intentado darlo vuelta y tratar de unirlo hay una parte que no se pueden unir, que si uno intenta unirlo, ¡pum!, se da vuelta el imán, ¿sí? Eso es la repulsión, ¿sí? Porque de ninguna manera se pueden juntar. ¿Y por qué? Porque si lo llevamos a este ejemplo de acá, por lo general a los imanes se les caracteriza por el polo norte y polo sur. Si yo trato de juntar dos polos nortes, el polo norte con el polo norte, probablemente no se junten nunca porque tienen propiedades similares. Por lo tanto, cuando se ejerce la fuerza magnética va a ser siempre y cuando se junten dos polos diferentes, ¿sí? La atracción se va a producir entre norte y sur porque son dos polos diferentes, ¿sí? Lo importante, chiquillos, de la fuerza magnética es que solamente existe la creación de un campo magnético, ¿ya? Cada vez que, por ejemplo, si yo les pregunto en pregunta de prueba, ¿cierto? Eh, el campo magnético, ¿a qué fuerza está asociada? Obviamente yo al tiro trato de asociarlo al concepto de magnético o magnetismo o magnética, ¿ya? La importancia de esta fuerza es solamente que se produce un campo magnético alrededor de los objetos, ¿cierto? Y obviamente lo que genera un movimiento. Acá, en la de abajo, en la atracción, está el campo magnético y lo que produjo fue el movimiento de atracción. En el caso del campo magnético, cuando dos objetos se repelen, ¿cierto? Se separan, lo que produce obviamente, la fuerza que produce es la separación, cuando no se pueden juntar, ¿sí? Y así. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos el magnético? ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, lo que van a hacer ahora ustedes es esta sopa de letras, ¿cierto? Voy a tratar de, a ver, no tengo el correo. Miren, si alguien puede, déjeme su correo aquí en el chat para sacarle una foto y poder enviarle el PowerPoint, ¿ya? Y ahí se lo pueden empezar a distribuir, ¿sí? Porque tienen que realizar ustedes esta sopa de letra en su cuaderno. La sopa de letra, chiquillo, la finalidad es reconocer los conceptos y recordar los conceptos que vimos hoy día en la clase, ¿ya? Por ejemplo, la fuerza de contacto, la fuerza elástica, la fuerza magnética, la fuerza normal, la fuerza de roce, la distancia, la eléctrica, la gravitación tiene que ver con la gravitacional, ¿ya? La fuerza de movimiento cuando un objeto está en reposo y la fuerza de tensión, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer solamente, es reconocer y recordar los objetos, perdón, los conceptos que vimos en esta clase, ¿ya? Denme un segundito y va a ver si los podemos activar por si tienen alguna duda. Ya, espérenme. A ver, voy a leer el chat, un momento. Tía, mi nombre es Antonella, ya. Chuta, lo leí tarde máximo. Pero en todo caso, chiquillos, creo que aquí los tres puntitos que les sale arriba, pueden ustedes cambiar el nombre, ¿ya? O antes de meterse al link, cuando uno se mete al link de la reunión, ¿cierto? Uno puede, en la pantalla de inicio de la aplicación, puede cambiar el nombre, ¿ya? Profesora, ya. ¿Cómo? A ver, espérenme. Javi, sí, Javi Álvarez, sí, voy a subir el Power. Pero te lo voy a mandar a ti también, ¿ya? A ver. Carlos Antonio, hola Aaron, ¿por qué me bloqueaste en WhatsApp? Sí, no se preocupe. Ya, aquí está, espérenme, déjenme sacarle una foto a estos correos de acá para mandarle al tiro el Power. Un momento.
Profesora María José, yo tengo los correos electrónicos de todos los chicos de séptimo. Ah, ya, súper. Si quieren me los manda a mí y yo se los reenvío a los muchachos. Ah, ya, súper. ¿Ahí escucharon, chiquillos? Súper. Ya. Muchas gracias, tío. Ya, chiquillos. Si alguien tiene alguna duda, desactive su micrófono y me pregunta. ¿Ya? No puede hacer la prueba. No tiene- Ah, Giordano. Y para todos los que no pudieron dar la prueba el viernes, necesito que me envíen un correo, obviamente diciéndome esto de que no pudieron dar la prueba y yo se las voy a reenviar, ¿ya? Porque... Yo ya le envié un correo. Ah, ya, sí, sí, lo leí, pero no había podido responder. Pero mira, dentro de esta semana, yo creo que sería mañana. Mañana te la puedo enviar, ¿ya? Ok. Ya, Ya, dígame. la letra, o sea, la sopa de letras se imprime. Si usted quiere o si quiere la dibuja directamente. Ya. Si no quiere imprimirla, la dibuja, no hay problema. Ahora en unos momentitos más vamos a estar enviando el PowerPoint, ¿ya? Así que eso, cuídense harto y hagan la sopa, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Un besito. Nos vemos. Chao, chiquillos. Chao, Estén bien, chao. cuídense harto. Chao, chao. Bla, 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 bla.